Sí, Bueno, empiezo entonces mostrando los lineamientos acá del curso, una breve presentación y después vamos a dar inicio con la clase del doctor Morales. Bien. Bueno, este es el nombre del curso, es Farmacología Aplicada, abordaje de patologías prevalentes durante el curso de vida, ¿sí? En realidad dice curso de vida porque es un enfoque que propició la OMS, que es justamente el abordaje o el tratamiento de todas las patologías desde el inicio de la vida o antes incluso, ahí toda la idea del DOHAT y demás hasta la época, hasta la muerte, digamos, o sea, etapa adulta, y a posteriori la, mm, la geriatría, ¿no es cierto? Pero obviamente acá desde un abordaje del tratamiento, ¿no es cierto? Em, en cuanto es un curso aprobado por consejo directivo, está ahí en el aula virtual, está justamente la resolución, es 100% virtual, va a ser de 12 semanas la duración y para aprobar van a tener que completar el 75% de asistencia a los encuentros sincrónicos, el 100% de la actividad práctica, porque después de cada módulo o de cada actividad sincrónica va a haber una pequeña actividad práctica, que eso van a tener que estar atentos, ya que va a estar abierta una semana completa y tengan en cuenta porque es uno de los requisitos primordiales para la aprobación del curso. Y al final va a haber una evaluación integradora con su respectivo recuperatorio en el caso de que llegaran a salir mal. El Zoom es o sea, los encuentros sincrónicos van a ser vía Zoom con el link que les enviamos. Igualmente, por cualquier cosa, está en el aula virtual, cuya clave de matriculación es esa que aparece ahí en rojo, APP24. Acá está el cronograma de actividades, justo no se ve muy bien, porque no sé por qué me salió en... Sí. Bueno, igualmente en el curso está, en el aula del curso está todo el cronograma este que aparece acá, con las fechas, los temas que se van a dar y quiénes serán los dictantes. Y lo importante acá es que tengan en cuenta que después de cada módulo siempre va a haber una actividad cortita, a veces van a ser cuestionarios, otras veces algún juego, un game, y siempre tengan en cuenta las fechas de entrega, ¿sí? Porque van a tener un inicio y una fecha límite de entrega. Cualquier duda que acontezca en el cursado, hay un foro de consulta que podrán ir preguntando a través del mismo. No sé si queda alguna duda. Los escuchamos. Bueno, si está todo claro, Dice que no damos. hay agua. Parece que Más no. bien. Ninguna pone ahí Bueno, Ezequiel. muy bien. Comenzamos entonces. Voy a compartir pantalla. Perfecto. Bien. Bueno, creo que me escuchan todos. sí, Doc, ¿se le Sí, sí, escucha? perfecto. Todo se escucha. Estamos entonces. Ya. Bueno, yo le voy a hablar de un tema que es bastante interesante, importante y que hace al conocimiento que nosotros tenemos respecto a la farmacología y ampliar un poquito y profundizar también algunas situaciones.
Recordemos nosotros que en base a lo que aprendimos también, que cuando decimos, bueno, tal medicamento es para tal situación clínica, para tal signo, para tal síntoma, eh, es lo que teóricamente fue demostrado científicamente en ensayos clínicos controlados, entonces ya sea para bajar la fiebre, para bajar la inflamación, para bajar la hipertensión, el azúcar, el colesterol, lo que sea, pero que en algunas oportunidades existen situaciones en las cuales no es tan así. O sea, hay situaciones en las cuales el paciente no responde como uno lo desea o como se dice. Y justamente está dentro de lo que se sabe en farmacología, en medicina, que no todos vamos a responder de la misma manera. Y eso es debido a que existen factores que modifican la acción de los fármacos. Entonces, recordemos, los individuos, las personas, van a variar en la magnitud de su respuesta a la misma concentración de un mismo fármaco. Eso muchas veces se ve inclusive en grupos etarios importantes, en el sexo, también relacionado al sexo, y en otras situaciones que ya lo vamos a ir profundizando. Recuerde usted que los receptores son dinámicos y sus concentraciones y funciones pueden estar reguladas al alza o a la baja por factores ya sea endógenos o endógenos. Es por eso que por ahí podemos tener una respuesta exagerada en algunas situaciones en las cuales uno utiliza una dosis terapéutica más baja y tenemos respuesta que realmente sorprende a lo que uno esperaba realmente. Y que la correlación de los niveles del fármaco con la eficacia y la toxicidad debe interpretarse siempre en ese contexto de la variabilidad fármaco-dinámica. Sobre todo cuando hablamos de toxicidad y hablamos de efectos graves que uno realmente no lo esperaba, no lo esperaba nada. En este caso, lo separé, lo dividí en tres factores. Uno de ellos relacionados al medicamento. Recordemos nosotros que, y sepamos también por ahí si no lo tienen, en cuenta que existen una gran variabilidad en cuanto a formas farmacéuticas que aparecen con medicamentos. Si bien el medicamento, supongamos, en su inicio salió en una determinada presentación farmacéutica, en comprimido, de a poco se van realizando otras variables farmacocinéticas para que esté disponible en diferentes presentaciones. Si es por vía oral, ya sea en cápsulas, en comprimidos recubiertos, en jarabe, y que obviamente todos tienen diferencias, y eso se ve afectado en cuanto a la biodisponibilidad. Ni que hablar cuando viene en frasco ampolla, en gotas. Entonces, las diferentes formas farmacéuticas pueden afectar la biodisponibilidad. Recordemos eso como un factor que a veces no lo tenemos en cuenta. A veces uno piensa simplemente y cree que ya sea por vía oral, independientemente de eso, todos tenían que tener su efecto farmacológico y la mayoría tendría que tener efecto farmacológico, pero su biodisponibilidad se ve alterada en cuanto a su presentación. Los esquemas de la administración, dosis elevadas o subóptimas, los intervalos muy cortos o los tratamientos prolongados. Y acá me detengo un ratito para decir en cuanto a los tratamientos prolongados, porque cuando se hace estos trabajos de investigación de estos medicamentos, existe un tiempo, un determinado tiempo en el cual uno utilizó ese medicamento, ya sea 6 meses, 3 meses, un año, a lo sumo 2 o 3 años. Pero muchos de los pacientes en el cual nosotros vamos a tratar y vamos a utilizar un determinado medicamento lo hacemos por 10, 20 años. Imagínense cómo nos puede variar la respuesta a ese medicamento, lo cual nunca fue estudiado. Nunca se hizo una utilización tan extensa de un determinado medicamento y obviamente no se conocen las consecuencias a tanta larga duración. Y es por eso que hay que tenerlo muy en cuenta y hacer un seguimiento estrecho en esas situaciones. Se ha visto inclusive reacciones adversas, y eso es lo importante a destacar en estas situaciones, que
cuando se hicieron los trabajos de investigación, tenían muy pocos efectos adversos. Entonces, cuando se presentaban como un fármaco muy seguro, obviamente eficaz y muy seguro. Pero nunca se pensó que se iba a utilizar ese medicamento por años, como por ejemplo el caso de los inhibidores de la bomba de protones, fármacos que se utilizan que son muy eficaces para disminuir la acidez gástrica, pero que se están mal utilizando y se están utilizando por años. Hay personas que lo utilizan por años y con la consecuencia que eso acarrea obviamente, y que obviamente eso no lo tenían en cuenta en un principio cuando salieron al mercado. También la exposición repetida o continua, que a veces uno lo hace porque realmente lo necesita o bueno, o porque lo utiliza. Y existe algo que puede llegar a aparecer justamente y que se denomina tolerancia, que ustedes recordarán lo que es tolerancia. Ahora lo vamos a repetir ese término al finalizar esta clase, pero bueno, es algo que también es inherente al medicamento cuando uno hace una exposición bastante continua de ese medicamento. Otra variante en cuanto a estos factores es relacionado al medio ambiente y a los hábitos. Como ustedes sabrán, existen medicamentos que causan fotosensibilidad. Existen medicamentos que son utilizados como por ejemplo las sulfonilureas para la diabetes, fármacos tiazídicos para caso de hipertensión arterial y que tienen cierta original de la exposición a la luz solar. Y a veces uno no lo tiene en cuenta y obviamente no informa, no avisa al paciente. Muchas veces, por suerte, no pasa nada, muchas veces no pasa nada, pero esa fotosensibilidad se puede manifestar de dos maneras y a veces uno no lo atribuye al medicamento, que puede ser por fototoxicidad, donde aparecen quemaduras, por ejemplo, solares, o un estado de fotoalergia, ¿sí? Que a veces esa fotoalergia dura por más tiempo y no desaparece inmediatamente del dejar de consumir ese medicamento. Recordemos dentro de esos medicamentos que tenemos, también para no dejar de lado, tenemos a otros antibióticos, como por ejemplo las quinolonas, tetraciclinas, las sulfas que también son importantes, glicofulvina y otros también considerados como anticonvulsivantes. Otros fármacos, por ejemplo, el tabaco, el alcohol, metilsantinas, derivados de las metilsantinas, el café, el mate, el cacao, pueden causar inducción enzimática y que a veces uno lo toma en cuenta. Hay gente que consumen bastante café en el día, no está bien decir la palabra adicto, pero lo hacen con bastante frecuencia, no hay que hablar obviamente del alcohol y del tabaco, y que eso pueden causar inducción enzimática con numerosos fármacos. Y por último, recordarlo del ritmo circadiano, que justamente como habíamos nosotros ya mencionados en la cursada de farmacología, mencionábamos fundamentalmente a los corticoides, que hay que tenerlo presente. También tenemos otro grupo como son antineoplásicos o anticonvulsivantes. Y es importante tenerlo presente, sobre todo en situaciones bastante graves. Y hoy en día, obviamente, algo que ha cambiado bastante en las últimas décadas es la alimentación. La alimentación rica, por ejemplo, en proteínas, la alimentación rica en hidratos de carbono, la dieta, al contrario, baja en proteínas, baja en hidratos de carbono, en el cual obviamente ha llevado a tener modificaciones en la acción de los fármacos. Y eso es debido a que justamente, recuerden ustedes que nosotros tenemos ciertas concentraciones normales de hidratos de carbono, de lípidos, de carbohidratos, que son básicos. Hay un nivel realmente cual uno no debe dejar de tener, pero a veces, bueno, debido a ciertos hábitos alimentarios, disminuimos o en algunos casos aumentamos justamente la ingesta de esto porque realizamos algún tipo de actividad física. En el caso de la ingesta
de proteínas y hidratos de carbono, recuerden ustedes que existen acciones, ejercen acciones contrapuestas sobre el metabolismo oxidativo de los fármacos. Una dieta hiperproteica, por ejemplo, tiende a incrementar el metabolismo oxidativo de algunos fármacos. En este caso se menciona teofilina, propranolol. Recuerden ustedes también fármacos que son importantes en ese metabolismo oxidativo en el grupo de las benzodiazepinas. ¿Sí? En cambio, el aumento de hidratos de carbono tiende a reducirlo. Una dieta hipoproteica, en cambio, e hipocalórica, reduce el metabolismo del oxazepam, por ejemplo, pero no se ha descrito del paracetamol. La dieta hipoproteica puede reducir además el flujo renal plasmático, el aclaramiento de creatinina y la excreción renal, cosa que por ahí no lo tenemos en cuenta y sobre todo en algunas situaciones en las cuales uno se encuentra en estado de deshidratación, puede causar una concentración más elevada del medicamento y obviamente con la consecuencia de la aparición de mayores efectos adversos. Y que hace a un tiempito atrás no presentaba para nada con ese mismo medicamento, esa misma dosis. Algo que también es importante en este caso, y no vamos a describir todos los factores en el ser humano, en este caso, es un punto respecto al sexo. Digamos que existen diferencias sexuales, que ustedes saben perfectamente y que lo hablamos ya desde el punto de vista hormonal y de género, que es justamente relacionado al hábito cultural, al hábito higiénico dietético de cada persona. Y las diferencias son más importantes es a nivel farmacodinámico. Pero para recordar algunas puntuaciones, algunos aspectos puntuales de las mujeres, por ejemplo, que tienen menos enzimas esterasas en el intestino, aumentando obviamente así la biodisponibilidad de la aspirina, y menos acetaldehído deshidrogenasa, que justamente es una enzima que actúa sobre el metabolismo del alcohol, y de esa obviamente aumenta el nivel del alcohol. Hace que justamente se metabolice menos al tener menos concentración de esa enzima. Por ahí se deja bien en claro cuando en las mujeres, por ejemplo, que toman la misma concentración de alguna bebida alcohólica con el hombre, se ve que rápidamente, no solamente por la rapidez de absorción, sino también debido a que tiene menos enzimas para degradar, para metabolizar, como realmente tiene mayores efectos. Se nota esa variabilidad en cuanto al sexo. Algún punto importante también es la mayor proporción de grasa que tienen las mujeres, lo que reduce el volumen de distribución de fármacos poco liposolubles, como por ejemplo el metronidazol y la digoxina. Entonces, por ahí es importante tenerlo en cuenta eso porque uno necesita menos dosis de carga, por ejemplo, cuando va a utilizar el fármaco digoxina, teniendo en cuenta justamente esa cantidad menor de grasa. Aumenta también el volumen de distribución de fármacos, obviamente más liposolubles, tener mayor cantidad de grasa. Y si existe, y puede haber un menor volumen de distribución para las quinolonas, acumulándose también en lugares importantes y obviamente generando algunos trastornos. Y ustedes recordarán, por ejemplo, puede causar tendinitis, a nivel de miocardio también alguna alteración en el ritmo cardíaco. Así que todo eso hacen a la respuesta de un determinado fármaco. Metabolismo también en las mujeres tienen mayor oxidación, entonces fármacos por ahí como alprazolam, diazepam, van a tener mayor oxidación y de otros un menor oxidación, pero igual reducción y menor conjugación. Todo hace cuando uno tenga que elegir. Es por eso que cuando no nos quedemos con caballito de batalla para todas las mujeres en general, porque lo que sea toda la parte de farmacogenética, que es algo larguísimo, si ustedes los invito a por ahí a que les guste la lectura de Goodman y Gilman, que muestra las variedades, que creo que es todo un capítulo de la farmacogenética donde explica la respuesta de dos fármacos. Yo no quise profundizar en eso porque ya no iba a salir más en el tema,
donde realmente habla justamente de esa respuesta teniendo en cuenta la genética de cada persona, cada ser humano. Algo a destacar también y que pareció interesante para profundizar era que las mujeres tienen un riesgo al menos el doble que los hombres de presentar torsada de Point, o sea, una fibrilación ventricular. Y eso obviamente es porque el intervalo QT, el intervalo QT se alarga durante la adolescencia en las mujeres. No es así en el hombre, ¿sí? Lo mismo también se ve, por ejemplo, que cuando uno utiliza amlodipina como agente antihipertensivo, la respuesta es mucho mejor. Eh, Aunque todavía eso no está muy en claro a qué se debe esa mayor respuesta, si es justamente a que existen mayores concentraciones plasmáticas o a diferencias farmacodinámicas, pero se hace evidente la respuesta a ese tipo de fármaco. Respecto al sexo, simplemente para recordar esto que tenemos tanto los estrógenos y los andrógenos, que cuando utilizamos por X motivos, ya sea por un cáncer, por ejemplo, estrógenos en el hombre, obviamente puede llevar a la feminización, y en la mujer andrógeno la virilización. En el hombre también van a inhibir la secreción de gonadotrofinas, y en la mujer, aparte del efecto masculinizantes, efectos importantes como ser hepatotoxicidad, retención hidrosalina y carcinoma hepático. Y respecto a otro factor que también es importante recordar, es justamente a los grupos etarios. El grupos etarios porque cuando uno habla de maduración eh, del niño o habla de involución por ahí en el ser humano, no existe por ahí tan bien definidos los años, más hoy en día que obviamente estamos modificando la expectativa de vida que se tiene. Pero en líneas generales, habrán visto ustedes que a partir de los 6 meses, a partir del año o a partir de los 2 años ya, en algunas situaciones a un niño se lo empieza a dar ciertos medicamentos, a pesar de que los estudios por ética no incluyen a niños menores de 2 años. eh, Muchos antiparasitarios que son bastante tóxicos, no me voy a meter antiparasitarios porque es un tema aparte, por ejemplo, muchos antiparasitarios no se hicieron estudios en menores de 2 años y debido a, bueno, al lugar donde habita, a su contexto, algunos ya se utilizan en chicos de 6 meses, 8 meses, porque están muy parasitados. Imagínense el, el, el daño que se puede causar. Obviamente, el beneficio siempre se valora en farmacología. Ustedes habrán visto en, en cuanto a la relación beneficio-riesgo, uno siempre evalúa, obviamente, el beneficio en cuanto al daño. Y es que dentro de esa característica, recuerda usted que en el niño la absorción gastrointestinal tiene un pH aumentado, el vaciamiento gástrico está más prolongado y hay inmadurez de la mucosa. Cuando el vaciamiento gástrico está más prolongado, hace obviamente que no perdure tanto tiempo en esa zona. Y hay inmadurez de la mucosa. Hay una menor concentración de proteínas plasmáticas, todavía no tenemos esa cantidad de proteínas y obviamente existe menor unión y menor concentración de albúmina. Existe una inmadurez enzimática, sobre todo relacionado a la etapa, la segunda fase, la fase de conjugación. Y hay que tenerlo muy en cuenta porque por ahí cuando existen procesos graves en los chicos y uno da un medicamento que necesita justamente un metabolismo de segunda fase de conjugación, puede causar efectos tóxicos muy importantes. La excreción también se encuentra disminuida en el 50% y se debe ajustar la dosis. Y que obviamente algo que es importante, sobre todo las primeras semanas del recién nacido, bueno, también dependiendo si es un niño sano con peso adecuado o un niño de bajo peso, esa capa de estrato córneo prácticamente es muy delgado, muy delgado y obviamente existen cremas que por ahí
sobre todo algunas madres que les gustan colocarle crema a los chicos, tienen una mayor absorción, una muy gran absorción. Así que hay que tener cuidado cuando uno administra determinada crema que contenga, por ejemplo, alto contenido en corticoides, que la mayoría lo contienen. Lamentablemente, cuando uno quiere utilizar solamente un determinado fármaco que contenga solamente antibiótico o que contenga solamente un antimicótico, van a ver ustedes que muy pocas marcas comerciales existen. Casi todo le agregan corticoides, casi siempre le está agregado un corticoide. Y en el adulto, o más todavía, obviamente, con otra sustancia más. Y en el otro grupo, en el anciano, bueno, anciano, ¿cuándo sería anciano? Ese es el tema. Eh, por ahí se habla de 75 años, ¿sí? De 80 años. Antes se decía mayores de 65 años, pero que en definitiva, el otro día le estuve escuchando a un profesional justamente que tuvo en cuenta una nueva clasificación que hablaba, y hablaba, bueno, alrededor de los 80 años debido a nuestro cambio de expectativa, donde ahí sí realmente tenemos todo disminuido, mencionaba él. O sea, mencionaba que empezamos a involucionar a partir de los 34 años, más o menos, 34 a los 50 empezamos a involucionar, pero uno le puede considerar anciano a ese grupo etario. Pero en definitiva, independientemente si a los 65, a los 75, a los 80, hay que tener en cuenta algunas situaciones en las cuales uno, cuando da un determinado medicamento, debe tener en cuenta, por ejemplo, que a nivel de la absorción, ese pH ya está disminuido, existe una hipotrofia de las células, el vaciamiento gástrico también está disminuido y obviamente existe también una disminución en la circulación. Hay también menor concentración de albúmina y por lo tanto algunos fármacos tienen una vida media plasmática más aumentada. Y hay que tener en cuenta, sobre todo cuando sean esos fármacos de larga duración, que son las nuevas fórmulas. Y es otra ventaja, entre comillas, por ahí que se utiliza hoy en día una persona adulta, esos fármacos que tienen una duración de 24 horas y que obviamente en personas mayores, en ancianos, puede ser contraproducente utilizar ese tipo de fármacos de larga duración. Y obviamente el fenómeno de acumulación que ocurre con la disminución de la actividad renal, de la función renal. Y obviamente lo otro es que está relacionado con la edad, es el peso corporal de los pacientes, cómo se dosifican los medicamentos en microgramos, miligramos y gramos, y que los diuréticos tiacídicos, por ejemplo, son independientes al peso, no se considera el peso. Algo que por ahí, cuando hacemos una historia clínica, una anamnesis, un interrogatorio de nuestro paciente, es importante a determinar es justamente la presencia de enfermedad o de alguna alteración que tenga el paciente. A veces no lo sabe, a veces sí lo sabe y está siendo tratado. Y entre ellos tenemos, por supuesto, el lugar donde se produce ya sea metabolismo o la excreción. O sea, cuando puede llegar a existir un clearance renal o un clearance hepático disminuido. Entonces, en caso de insuficiencia hepática, insuficiencia renal, se inhibe obviamente la biotransformación, se inhibe la eliminación de los fármacos, otras patologías como ser cardiopatías, diabetes, trastorno de la coagulación, patologías respiratorias, sobre todo aquellos que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica o un asma bastante avanzada, un asma grave, y está tomando 2 o 3 medicamentos en combinaciones, a veces la dosifica por vía inhalatoria, a veces también utilizan por vía oral. Otro punto importante a destacar en esta clase es justamente la variabilidad que existe en la respuesta. Y en este caso, recordarles estos términos que ustedes seguramente lo tienen presente, que en cuanto a la respuesta, podemos tener una respuesta relacionada anormal, idiosincrática, la respuesta de hipersensibilidad, o lo que dijimos anteriormente, una tolerancia. Entonces, recordemos estos conceptos. La idiosincrasia es la respuesta normal o inusual de un medicamento, independientemente de la intensidad y la dosis.
Por lo tanto, es obvio que acá tenemos un componente genético importantísimo. Sí, como el ejemplo que siempre le damos es la deficiencia de la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Hombres de raza negra, por ejemplo, padecen anemia hemolítica grave en tratados con fármacos antipalúdicos, con sulfas o con AINES, y hay que tenerlo bastante importante esa alteración, esa idiosincrasia. La hipersensibilidad, en cambio, reacciona mediada por el sistema inmune. Y recordemos simplemente a dos o tres de los cuales son muy utilizados. Por ejemplo, la penicilina, que puede llevar a edema de glotis y shock anafiláctico. La dipirona también, aparte de lo que puede causar la dipirona, que ustedes saben perfectamente que puede llevar a granulocitosis, a trastornos hemáticos muy importantes, a urticaria generalizada, edema labial, y al diclofenac también, que puede llegar a causar una urticaria generalizada. Son fármacos que realmente están muy relacionados a reacciones de hipersensibilidad. El otro, recordemos, que era tolerancia, que era justamente cuando dijimos hoy en un principio, cuando existe un uso bastante continuo de determinado medicamento. ¿Y qué pasa? Llega un momento en el cual la dosis que utilizamos de ese medicamento, si estamos utilizando 5 miligramos, 10 miligramos, por ejemplo, en antihipertensivo, llega un momento en el cual no tenemos más respuesta. ¿Qué pasó? Bueno, es justamente lo que se explica por tolerancia, que es la disminución de su efecto farmacológico debido a su administración crónica, necesitando aumentar la dosis, a veces se duplica la dosis, para obtener el mismo efecto inicial. Lo que acá es importante recordar es que todos los fármacos tienen una dosis tóxica, ¿sí? Tiene una dosis tóxica. Ahí existe, algunos tienen más margen en cuanto a su dosis que podemos nosotros manejarlo, y otros realmente tienen un margen muy estrecho en cuanto a su dosis. Pero a pesar de que algunos tienen, por ejemplo, una variancia entre 10 miligramos hasta 40 miligramos, 60 miligramos, cuando uno ya llega a la mitad prácticamente de esa dosis y ya no tiene más efecto farmacológico, difícilmente va a obtener mayores respuestas farmacológicas. Lo único que va a incrementar son los efectos adversos. Y ahí está justamente, es algo racional, o cambiar la medicación por otro, obviamente que cause un efecto deseado de lo que uno espera, en ese caso, por ejemplo, de bajar la presión arterial, o en el caso también combinar con otro medicamento para no seguir aumentando la dosis. Eh, Simplemente a manera de comentario, ya tengo notificación de 2 o 3 personas que en estas situaciones del dengue, nadie es ajeno a lo que está pasando con el dengue, se intoxicaron con el paracetamol. Se intoxicaron. ¿Por qué? Porque cuando se le hace el tratamiento con el paracetamol de 1 gramo cada 6 horas, cuya dosis máxima de 4 gramos, no pasar de eso, obviamente que hay personas en el cual no le baja la fiebre, no le baja el dolor, y por ahí seguramente no tienen la información bien del profesional, donde le dicen, por más que no le baje, que no se pase la dosis, que no se pase de la dosis. Obviamente el dolor hay que pasar por eso para saber lo que ocasiona ese dolor, obviamente muscular y articular, o orbicular o retroocular. Hay que pasar por eso para sentir ese dolor, y algunos obviamente en vez de tomar 1 gramo, toma 2 gramos, en vez de tomar cada 6 horas, toma 4 horas, y bueno, hay 2 o 3 personas justamente conocidas mías que se intoxicaron con el paracetamol, y por suerte pudieron contar la historia, porque a veces es más grave la cura que la enfermedad. En este caso, la cura, que era el paracetamol, bueno, casi le causó la muerte a esas personas. Así que es importante tener en cuenta eso siempre el fenómeno de tolerancia. Y
Entonces, los mecanismos de tolerancia, recuerden ustedes que puede ser farmacocinético, ya sea por inducción enzimática, porque existe ese mismo fármaco puede causar que aumente su metabolismo a nivel hepático, o puede haber interacciones farmacodinámicas, ya sea a nivel de receptor, o alteraciones de la membrana celular. El caso, por ejemplo, de derivados del opio como la morfina o del alcohol, el etanol. Y otro punto, que y acá terminamos con esta primera charla, es la presencia obviamente de otros medicamentos, y para recordar simplemente lo que era antagonismo y lo que era sinergismo, ¿sí? El antagonismo, recuerden ustedes que era la disminución de la respuesta de un fármaco por la presencia de otro fármaco, ¿sí? Puede ser un antagonismo fisiológico, no competitivo, donde la adrenalina, por ejemplo, aumenta la presión arterial y la acetilcolina lo disminuye. Un antagonismo farmacológico o competitivo, que es lo que a veces nosotros utilizamos cuando existen ciertas manifestaciones importantes y nosotros le damos un determinado medicamento para disminuir esa signos de sintomatología. Y en este caso es cuando un fármaco posee afinidad y carece de eficacia sobre su receptor. Por ejemplo, la histamina, que ocupa receptores H1 y H2, y la difenhidramina, que es un antagonista del receptor H1. Y de esa manera, obviamente, hace que la histamina no pueda tener un efecto farmacológico. El antagonismo químico, que no competitivo, donde se combinan dos fármacos, el caso de los metales pesados, por ejemplo, o el caso del mercurio, que se utiliza en algunas situaciones cuando uno cae en esa intoxicación. Y sinergismo, que recuerda usted que era el aumento de la acción de un fármaco por el empleo de otro fármaco. Y acá tenemos de suma, que es cuando se suman los efectos individuales, fármacos que actúan en diferentes niveles y que obviamente la sumatoria de ellos hacen que el efecto sea más importante. Y de potenciación, cuando la respuesta es mayor a la suma de las acciones individuales. El ejemplo clásico de sulfametoxazol metroprima. Y simplemente quería recordarle por este simple motivo. Bueno, en base a este sinergismo de suma, muchas veces se estudia o se hace combinaciones de estos fármacos a dosis fijas, ¿sí? Entonces, el laboratorio productor hace que se combine en un mismo comprimido el enalapril más hidroclorotiazida en diferentes dosis, ¿sí? En diferentes dosis uno tiene en el mercado. Lo que por ahí está mal, lo que hacemos nosotros cuando prescribimos estos medicamentos, es no utilizarlos previamente como monofármacos. O sea, supongamos que comenzamos utilizando enalapril, le damos una determinada dosis y el paciente deja de responder a esa determinada dosis. En vez de aumentar la dosis, utilizamos con hidroclorotiazida por separado. Aumentamos la dosis de ese medicamento y bueno, y vemos que la respuesta ahí sí ha mejorado. Entonces, una vez que esa respuesta ha mejorado cuando lo utilizamos como monofármaco, vimos que realmente si nosotros le damos por separado, el paciente respondía mejor que si lo utilizamos así, utilizamos solo uno. Ahí sí recién podríamos utilizar esa combinación. Hoy en día se utilizan muchas combinaciones en las cuales para nada se ha hecho previo ese pequeño detalle de utilizar primero como monofármaco, sino que ya van a la asociación. Obviamente que un factor ahí importante es un factor social, un factor económico, donde por ahí las combinaciones que se ofrecen en el mercado es más accesible, más barata, y también la comodidad del, del paciente. Y bueno, el otro tema a seguir que tengo hoy que mencionarle para recordar es algunos aspectos peculiares de lo que es la interacción farmacológica. ¿Se acuerdan ustedes lo que es una interacción farmacológica, verdad? Es cuando se modifica la acción, el efecto de un fármaco causado por la administración conjunta de otro o de varios fármacos que fue administrado antes, durante o después del primer fármaco.
Las interacciones, sí es importante destacar que pueden ser favorables o desfavorables. Uno lo que quiere son interacciones favorables, pero a veces lo que más predomina son las desfavorables. Y existen interacciones desfavorables que realmente no tendrían que aparecer, no tendrían que aparecer porque el conocimiento en farmacología eh, hace que uno no tenga que hacer esas combinaciones. No hay un porqué o un motivo por el cual a veces se combinan fármacos y sabiendo justamente esa interacción desfavorable. Pero bueno, ocurren y aparecen. Y otro punto importante tener en cuenta que muchas de esas interacciones, ¿sí? Posibles interacciones que pueden ocurrir, existe simplemente un pequeño detalle en el cual uno puede tratar de evitarlo, ¿sí? Al ser administrados los fármacos en un intervalo de 2 o 3 horas, por ejemplo, nada más. Algo que es importante simplemente para recordar esto y que suele ocurrir es, por ejemplo, con la aspirina. Ustedes habrán visto el consumo masivo que hay en cuanto a la aspirina. No se discute el rol que juega la aspirina en la prevención secundaria de infarto o de ACV. También se utiliza en algunas situaciones cuando existen varios factores agregados en la prevención primaria, pero existe un uso masivo, indiscriminado. Algunos realmente con causa y otro por ahí medio dudoso su utilización. El tema es cuál es el síntoma que muchas veces predomina al ser humano, que es el dolor o la inflamación. Entonces, ¿qué pasa si el paciente está recibiendo un fármaco que es el grupo de los AINES y yo le tengo que dar justamente otro grupo de los AINES? Y ahí se crea todo un tema y a veces uno no sabe qué hacer. Y es algo sencillo. Primero partamos de esto, lo que dice ahí abajo. Las interacciones pueden evitarse administrando una diferencia. Y justamente es lo que se hace cuando toma la aspirina. Por ejemplo, si el paciente tiene que tomar la aspirina, bueno, y eso lo hace una vez por día, que lo toma a una determinada hora, a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana, independientemente de cada paciente, obviamente, y del horario que se pueda despertar o que se levante esa persona. Y que obviamente entonces se va a evitar esa interacción. Puede llegar a tomar un AINE, puede llegar a tomar un AINE por el dolor y la inflamación, pero cuando ya ese fármaco ha actuado completamente, sabiendo obviamente su farmacología, la aspirina que tiene una unión irreversible a las plaquetas y bueno, una vez que se unió ya nadie más lo despega. Entonces, ahí en esos casos eso tienen que saber perfectamente en cuanto a la utilización de fármacos del mismo grupo que a veces se necesita y que son muy puntuales, muy puntuales. A veces se hace mal, se hace mal. Lo que se hace y está muy mal es, por ejemplo, cuando dice, bueno, para disminuir el dolor le voy a dar un fármaco por una vía, supongamos por vía oral, y otro fármaco del mismo grupo, o sea, del grupo de los AINES, aunque sea de otro grupo químico diferente, por otra vía intramuscular, por ejemplo, que es una aberración total, pero bueno, que se ve. ¿Qué es lo que ha llevado a esto justamente? El consumo elevado de fármacos. Obviamente que existe cada vez más tendencia a la politerapia. ¿Quién no quiere estar sano todo el día? ¿Quién no quiere, o sea, supongamos en nuestro caso estamos sentados muchas horas en una silla y sobre todo a una determinada edad, uno se quiere levantar, ay, me duele la espalda, no, me duele la cintura. Eso es algo que no podemos escapar, ya es algo que viene con la edad y bueno, lo único que podría hacer o nos levantamos más despacio, nos apoyamos sobre el escritorio, nos movilizamos un poquito, nos estiramos para evitar, pero no, ya no, voy a tomar mi ibuprofeno, voy a tomar mi paracetamol, algunos que son muy adictos al diclofenac, yo tomo mi diclofenac y así. Entonces hay una tendencia a la politerapia para lo que sea, ni que hablar de esas combinaciones irracionales, donde aparece la polifarmacia, ahí, donde le agregan muchísimos principios activos a dosis fijas. ¿Qué es lo que pasa con esas presentaciones preparados comerciales a dosis fijas? Sobre todo cuando tienen 4, 5, 6 componentes, que uno o dos de ellos realmente tienen dosis que son las efectivas, las que nos van a causar un determinado efecto farmacológico. Los otros simplemente son agregados en el cual se utilizan sus dosis y es que están, pero no están.
están, pero no están, porque lo que la dosis que tienen realmente no nos aporta nada. Pero lamentablemente ese consumo elevado de fármacos muchas veces es debido a la gran promoción, al gran marketing que estamos todos expuestos de manera constante. Quien no ve un programa de televisión y constantemente están indicando determinado medicamento, lo que sea. No especifiquemos ninguno de ellos, pero en todos lados se promocionan muchísimo los medicamentos y más preparados comerciales que tienen varios principios activos. Recordemos que lo más importante son a nivel del metabolismo, que existen variabilidad también entre diferentes personas y que son reacciones potenciales, no siempre van a ocurrir, pero cuando ocurren a veces pueden ser muy graves y obviamente una gran variabilidad interindividual. La población más sensible, cuando no nuestra población anciana. ¿Por qué? Porque están polimedicados, porque tienen muchos trastornos, muchas comorbilidades. Ya nuestro hígado no es el mismo, nuestro riñón no es el mismo, nuestro estómago no es el mismo, eh, nuestro estado general cardiovascular no es lo mismo. Ni que agregar otras patologías importantes, algún cáncer, patologías oncológicas, diabetes mal controladas, enfermedad del colágeno, eh, donde realmente ahí uno requiere tomar de manera constante y encima por ahí varía la dosis de los medicamentos que va tomando constantemente. Bueno, simplemente recordarles que esas interacciones, lo que habíamos dicho, mencionado, que pueden ser farmacéuticas, farmacocinéticas y farmacodinámicas. Las farmacéuticas son las que se producen previo a la administración, cuando se combinan soluciones de fármacos por vía parenteral o jeringa en un frasco. Y el ejemplo clásico siempre damos, por ejemplo, las penicilinas con los aminoglucósidos y la ciprofloxacina, por ejemplo, con la furosemida o la heparina. Dentro de las farmacocinéticas puede ser a nivel ya sea de la absorción, distribución, metabolismo y excreción, y las dinámicas a nivel del receptor o de los efectos farmacológicos. Y acá simplemente para hacer hincapié en algunos que son bastante frecuentes. Por ejemplo, ¿quién no toma por ahí un yogur? ¿Quién no toma leche? ¿Quién no toma algún derivado lácteo que contiene calcio, que no contiene hierro, que no contiene magnesio, aluminio? Y bueno, a veces uno, ¿qué pasa? Al tener determinado medicamento, dice, bueno, ya que voy a tomar mi leche, voy a tomar mi yogur, ¿por qué no tomar medicamento? Y bueno, existen fármacos, sobre todo antibióticos, en el cual esos medicamentos forman lo que se llaman quelatos, o sea, son sustancias insolubles y que obviamente uno no puede absorber ese medicamento. En el caso, por ejemplo, de antiácidos, con respecto a las quinolonas, hay una reducción de la absorción del vaciamiento gástrico, o en el caso de la metoclopramida con el paracetamol, que hace que disminuya su absorción. Respecto a la distribución, por ejemplo, el ibuprofeno, que es un medicamento muy consumido por autoconsumo o autoprescripción, con fármacos utilizados como la glimepirida, un antidiabético oral, que compiten por las proteínas plasmáticas. A nivel de la biotransformación, recordemos a los fármacos que son anticonvulsivantes, como la carbamazepina, fenobarbital, que van a causar inducción enzimática, el metronidazol, ¿sí? Que tiene una interacción importante con el alcohol, que no solamente con el alcohol, ahora lo vamos a mencionar ahora algo más. Y la excreción, por ejemplo, que eso a veces uno busca cuando existe intoxicación con barbitúricos, con aspirina, más con los N, obviamente, con el bicarbonato de sodio, para facilitar su eliminación. Y otras que serían más dinámicas, y que eso le decía yo que eso uno tiene que recordar cuando uno va a tomar determinado medicamento, prescribir determinado medicamento, tiene que saber, no se le puede escapar. Entonces, si sabe que los AINES de alguna u otra manera pueden llegar a causar un estado de alteración
en la hemostasia, en los glóbulos de la sangre, alteración de la discrasia sanguínea, bueno, y el paciente tomando anticoagulantes orales, bueno, riesgo de una sinergia con un aumento del sangrado, ¿verdad? Un aumento de su efecto, pero desfavorable al paciente. También cuando utiliza con corticoides que puede aumentar el sangrado, sobre todo a nivel gastrointestinal, eh, no se discute que el paciente por ahí esté tomando o deba tomar un medicamento de tratamiento crónico, pero cuando le vamos a agregar, bueno, veamos cuál le haríamos y qué dosis sería para evitar justamente ese efecto sinérgico. Con hipoglucemiantes orales, obviamente el riesgo de causar hipoglucemia, como habíamos mencionado anteriormente. Diuréticos, junto con IECA, que justamente lo que mencionamos, y hoy hablamos específicamente del hidroclorotiazida, con el enalapril. Hoy en día tenemos un montón de este tipo de interacciones que causan sinergismo para bajar la hipotensión arterial. Muchos de los fármacos antihipertensivos se combinan con diuréticos en diferentes dosis. Los más utilizados son en dosis más bajas, los diuréticos, y los otros se van incrementando de los otros medicamentos, pero es muy utilizado en dosis fija y que obviamente un determinado fármaco para un determinado paciente, porque no todos van a responder solamente al enalapril, sino también a otros grupos de fármacos. Y después tenemos los antagonismos, ¿sí? Los antagonismos, por ejemplo, el caso de la intoxicación por derivado del opio, opioides, donde se utiliza la naloxona, y ahí van a competir por el receptor y de esa manera, obviamente, como dijimos en un principio, en otra diapo, que van a tener afinidad y no eficacia, y de esa manera va a dejar de tener acción farmacológica los derivados del opio. O el caso de la benzodiazepina, cualquiera de ellas que tiene su agente modificador específico como flumacenilo, que también van a competir por el receptor y que obviamente de esa manera uno va a hacer que deje de tener eficacia esa benzodiazepina. Bueno, y otro ejemplo de sinergismo también con diuréticos y antiarrítmicos. Bueno, y esto simplemente para recordar que es muy importante que son los anticonceptivos y los antibióticos. ¿Se acuerdan ustedes que cuando mencionamos sobre todo de las penicilinas, hablamos que ese efecto a nivel gastrointestinal que puede causar disbacteriosis puede ser perjudicial a la paciente que está tomando anticonceptivos? Así que es importante tenerlo presente, y en ese caso cuando se le va a dar determinado antibiótico, bueno, decirle, si vas a tener relación, bueno, doble cobertura en ese caso, ¿sí? Trata de cubrirte de otra manera, porque puede ser que ese efecto de anticoncepción puede fallar. Y es debido a que los estrógenos que se conjugan en el hígado con ácido glucurónico se eliminan por bilis al intestino. De ahí las bacterias intestinales son lo que hidrolizan los conjugados, y luego los estrógenos se reabsorben para cumplir su acción farmacológica. Y si el paciente está tomando antibióticos, esas bacterias intestinales pueden ser destruidas y obviamente no van a poder hidrolizar esos conjugados y va a carecer de efecto esos anticonceptivos. En el metabolismo, la inducción enzimática, que es fundamental, porque va a inducir el metabolismo a veces no solamente para el mismo fármaco, sino para otros fármacos. Y por lo tanto, ¿qué va a causar como consecuencia? Disminuir la eficacia. Lo que sí recuerda en este caso es que este fenómeno lleva su tiempo. No es que se produce al poco tiempo, sino que requiere de 1 o 2 semanas la inducción enzimática. En cambio, la inhibición enzimática, donde lo que no solamente no va a tener eficacia, sino que va a aumentar el riesgo de toxicidad del medicamento, eso puede ser, las manifestaciones pueden ser más inmediatas, ¿sí? Ese riesgo de toxicidad de ese medicamento que puede causar inhibición enzimática, esa manifestación van a ser más inmediatas. Y acá algunos principales inductores enzimáticos son muchísimos medicamentos, y algún día cuando vean todo lo que sea el grupo o los grupos de fármacos que provocan interacciones, es difícil acordarse, pero simplemente recordar algunos que son bastante comunes, como los anticonvulsivantes,
carbamazepina, fenitoína, fenobarbital. El alcohol, obviamente, la ingesta crónica, el tabaco, eh, y otros como la rifampicina, grisofulvina. Y otros fármacos como inhibidores enzimáticos, el grupo de los macróleos, la eritromicina, eh, antimicóticos como el ketoconazol y la ciprofloxacina. Fíjense, la fluoxetina, por ejemplo, que puede causar inhibición enzimática, y sobre todo de otros psicofármacos, y capaz inclusive de aumentar la concentración de hasta 500 veces de otro fármaco antidepresivo. Imagínense el daño que le puede causar al paciente que toma este medicamento. El alcohol, obviamente, en la ingesta aguda, en grandes cantidades, y hay que tener en cuenta lo peligroso que puede suceder cuando el paciente toma benzodiazepinas, está tomando benzodiazepinas, medicamento muy común, por eso justamente lo reiteramos a cada rato, porque son medicamentos que se ve que se comienza su consumo en edades muy tempranas. ¿Por cuál es el motivo? Y ansiedad, fundamentalmente, el miedo, pánico, fobia, que a veces no hay un motivo aparente, pero bueno, como está a la mano, se consume un montón. Y también, obviamente, el bajo costo que tiene algunas viejas benzodiazepinas. La excreción biliar también es importante en este caso. Aquí tenemos algunos antiarrítmicos como la amiodarona, verapamilo, que obviamente van a disminuir el clearance biliar y aumentar los niveles plasmáticos, por ejemplo, de la digoxina, causando un mayor riesgo de intoxicación. ¿Tiene su ventaja el sinergismo? Obviamente que tiene su ventaja el sinergismo, como por ejemplo, aumento de la eficacia terapéutica, reducción de los efectos tóxicos con utilización de dosis menores, obtención de una mayor duración del efecto, retardo, por ejemplo, la aparición de resistencia bacteriana cuando se utiliza la amoxicilina con el clavulánico, y aumento de la adición del tratamiento por facilitación del esquema, ¿sí? Entonces, supongamos, si un paciente tiene que consumir 2 o 3 medicamentos, para ellos por ahí es mejor tomarlo uno solo en vez de tomar 3 o 4. Hoy en día existen fármacos para patologías crónicas, tuberculosis, para el HIV, que tiene 2 o 3 medicamentos y que realmente tienen una gran ventaja. Eso sí que ni se discute, tiene una gran ventaja y que ahí es muy racional su utilización. Pero son contadas las situaciones clínicas en las cuales uno puede llegar a tomar o prescribir, en nuestro caso, esos medicamentos. Y por último, bueno, interacciones de importancia clínica, podemos dividir en 2 clases: la que producen alteraciones en el metabolismo y lo que causan efecto depresor sobre el sistema nervioso central. Y en el metabolismo, recuerden ustedes, sobre el alcohol sobre todo, que es importante tenerlo en cuenta, ese efecto disuasivo alcohólico que se utiliza el disulfiram, que hace justamente que inhibe la oxidación del acetaldehído y causa muchos efectos adversos, y por el cual se utiliza como disuasivo alcohólico y el paciente deja de tomar, que se llama también reacción disulfiram. Y el metronidazol, a su vez, puede también inhibir esa enzima, la aldehído deshidrogenasa, y causar acumulación de acetaldehído. Habiendo también otros fármacos que no son, simplemente los coloqué, pero que no son de uso muy común. Pero bueno, también se menciona en la bibliografía el cefamandol, furazolidona, grisofulvina, ketoconazol, para que no sea, que quede como algo de exclusividad del metronidazol. Entonces, y van a ver ustedes cuando vean todo lo que sea el capítulo de interacciones, que las interacciones pueden ser infinitas, infinitas. Es importante siempre, como decimos nosotros, no conocer todos los fármacos, porque uno realmente tiene que saber sus limitaciones y no puede saber todos los fármacos. Es imposible prácticamente. Nosotros que hacemos farmacología conocemos todos, pero siempre tienen que saber, de lo poco que saben, bien su farmacocinética,
así como desde un principio mencioné yo en la charla de las diferentes presentaciones que viene ese producto nuevo, ese fármaco nuevo, que lo llaman NF, pero que ya está hace 20, 30 años, pero le hicieron algún cambio, aunque sea estético, y que bueno, conocer su farmacocinética, la dinamia obviamente, por qué se produce ese efecto farmacológico y qué otras acciones farmacológicas puede tener ese medicamento, no necesariamente las esperadas, sino también las otras inesperadas que van a explicar el por qué sucede algo y no asociarla a otra enfermedad, que a veces es lo que se hace y lo que en vez de suspender ese medicamento, bueno, empezamos a tratar esa sintomatología como si fuese una nueva enfermedad. Y sobre todo en fármacos que tienen acción a nivel cardiovascular del sistema nervioso central y algunos que tienen un margen terapéutico estrecho, donde modificamos un pequeño su dosis y ahí estamos a un paso de sus efectos tóxicos. Muy bien, eso ha sido todo de mi parte. Espero que haya sido bastante representativo y de la importancia que tiene estos aspectos y que por ahí uno no lo tiene en cuenta y que obviamente le haya servido. Hay muchos ejemplos, hay muchísimos ejemplos, pero siempre tratemos de aprender lo más común, lo más básico, lo que realmente está ahí, lo que más utilizamos. Así que bueno, Eugenia, no Perfecto, sé si hay excelente. alguna pregunta. Ahí justo puse también la clave de automatriculación que me estaban preguntando. Para los que no vieron, es APP24 del aula virtual del curso, porque, ¿cómo lo encuentran en el campus? Está en la parte de cursos de formación inicial y ahí aparece el nombre del curso, ¿sí? Cualquier duda o lo que sea, no duden, nos preguntan, ¿sí? Eh, bueno, no sé si queda alguna duda respecto al tema. La verdad que excelente la clase de Ani. Has compactado todo en una hora, así que súper bien. Y, y la verdad que sí, la verdad que lleva mucho y hay No, muchísima sí, sí, por eso. información. Fue un resumen resumido. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Bueno, yo dejo de grabar. Esto va a estar subido al aula.